En una ocasión un joven se acerca a un gran hombre de Dios y le dice: hombre de Dios, ¿cómo yo puedo hacer para tener esa relación con el Espíritu Santo tan profunda, al igual como usted la tiene? A lo que el hombre de Dios le responde y le dice: el caminar con el Espíritu Santo no es algo que tú puedas ver para replicarlo. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia con el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir principios proféticos de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo fluir en lo profético. Pero quiero empezar diciéndote que cada experiencia es diferente. Cada persona en este mundo tiene una huella única, tiene una identidad única, tiene una personalidad única. Entre miles de gente que nacieron, que han nacido, que van a nacer, todos somos diferentes. Así en el espíritu, cada uno tiene una manera distinta de relacionarse con el Espíritu Santo. No es algo que yo pueda ver. Wow, el hombre de Dios es tan profundo, yo puedo ser así. Es algo que yo mismo tengo que experimentarlo a la manera en que Dios se me quiere revelar. Alguien dijo: la verdadera intimidad no es relacionarme con Dios como yo quiero. La verdadera intimidad es cuando yo me relaciono con Dios en la manera en que Él quiere relacionarse conmigo. Aleluya. Y quiero tocar hoy dos principios importantes para fluir en lo profético. Y lo primero es estar posicionado. Lo primero es el lugar de su presencia. Cuando tú vives en el lugar de su presencia, vas a escuchar la voz de Dios. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios, pero ellos no saben que hay un lugar donde la voz de Dios se deja escuchar. Por eso la Biblia dice que hubo un hombre llamado Samuel. Desde muy jovencito, él ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero Samuel aún hasta dormía donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Y mientras él dormía, se criaba en ese ambiente, en ese lugar específico. Fue ahí donde Dios lo llamó. Samuel no estaba pidiendo ser un profeta. Samuel no estaba buscando el don de ciencia. Samuel no estaba anhelando la última revelación. Samuel simplemente amaba la presencia de Dios. Y a él estar en el lugar de su presencia, la voz de Dios se dejó escuchar. Por eso en esta hora, yo te invito a que ames la presencia de Dios. Yo te invito a que tú puedas tener una comunión plena, profunda con el Espíritu Santo. Y cuando empieces aún hasta dormir en el lugar de su presencia, vas a escuchar la voz de Dios. Samuel no decidió ser profeta. Samuel estaba posicionado en el lugar indicado. Por eso el primer principio para fluir en lo profético es estar posicionado en la presencia de Dios. Samuel ministraba a Jehová, pero él vivía en el templo. Él comía donde estaba la presencia. Él se crió, se desarrolló donde estaba la presencia de Dios. Y por eso fue tan fácil que la voz de Dios se conectara con él. Hay lugares que te conectan con Dios. Hay lugares que te conectan con la revelación. Por eso, cuando tú no puedas percibir las revelaciones de Dios, tienes que moverte del lugar. Cuando tú no puedes acceder a la conexión del cielo, eso es un indicativo de que tienes que moverte en el Espíritu. Yo decía el otro día que cuando a usted no le llegan los mensajes en el celular porque no te llega bien la conexión del wifi, del wifi, tú lo que haces es que te mueves y te acercas donde la señal está más fuerte. Eso pasa en lo profético. Nadie podrá fluir en lo profético si no se acerca al lugar
donde está la conexión más fuerte. En la presencia de Dios es que está la conexión para acceder a las revelaciones del futuro. En la presencia de Dios es donde están los secretos que nadie ha escuchado, que nadie ha visto. Samuel vivía en la presencia de Dios. Pero yo entiendo que Samuel amaba la presencia de Dios. La Biblia dice que Samuel nació como una respuesta de Dios para una mujer. Eso es lo que significa el nombre de Samuel. Me escuchó Jehová. El Señor escuchó a Ana y como respuesta a su petición le dio ese hijo. Y podríamos decir que Samuel era entonces un milagro, era una respuesta de parte del cielo para una mujer. Pero lo importante no es cómo Samuel nació, sino cómo Samuel vivió. Porque lo que lo hizo estar dentro de los grandes no fue como él nació, sino de la manera como él vivió. Porque mucha gente hoy nace siendo un milagro, pero muere siendo un hombre común. Mucha gente nacieron como una respuesta de Dios para alguien, pero han vivido una vida como cualquier otro. Lo que sacó a Samuel del anonimato fue el estilo de vida que él vivía. Dice la palabra que su madre lo dedicó al Señor. Él vivía dedicado a Dios. Él se debía a Dios. Su tiempo, su juventud, sus fuerzas era para estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué comprendí? Que el mayor poder que tenía Samuel o la mayor influencia que él poseía no era la influencia que él tenía sobre los hombres, era la influencia que él tenía sobre Dios. Muchos hombres o a muchos hombres Dios le dijo: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, anda delante de mí y sé perfecto. Pero pocos hombres pueden decir: Padre mío, dame tu corazón. Yo creo que Samuel anhelaba la presencia de Dios. Yo creo que Samuel anhelaba el corazón de Dios. No puedes fluir en lo profético si no eres un amante de su presencia. No puedes fluir en dimensiones proféticas si no estás posicionado en el lugar de su presencia. Tienes que aprender a posicionarte. A mucha gente no le hace falta más revelación. Lo que le hace falta es posicionarse. A mucha gente lo que le hace falta no es pedir: Dios, háblame. Lo que le hace falta es moverse al lugar donde la voz de Dios se deje escuchar. Si eres un amante del Espíritu Santo, si eres un amante de la intimidad, si tú vives eso, si es tu delicia estar a los pies del Señor, estás preparado, estás posicionado para que entonces la voz de Dios se deje oír llamándote por tu nombre. Samuel, Samuel. Por eso el primer principio que veremos hoy es estar posicionado. El segundo principio es similar. Y lo segundo que quiero hablarte es vivir una vida de altar. Cuando veo la vida de Samuel, entiendo que él comprendía algo de los altares que nosotros no comprendemos. Samuel se movía a una ciudad y levantaba un altar. Samuel pasaba cualquier acontecimiento y él levantaba una ofrenda. Es decir, que él vivía una vida de altar. ¿Qué comprendió Samuel? Que a cada momento estaba sacrificando y edificando un altar. ¿Sabe qué comprendió Samuel? Samuel entendió que el mundo espiritual se rige a través de altares. Samuel comprendió que una de las cosas más poderosas en la tierra, en este ámbito, es un altar, porque un altar abre dimensiones, abre el acceso al mundo espiritual. Cuando usted ve el ámbito de las tinieblas, hablando del reino de la oscuridad, la gente
que trabaja en esa área siempre tiene un altar, porque ellos saben que a través de ese altar se pueden comunicar con espíritus. Ellos saben que a través de una ofrenda o un sacrificio pueden obtener algo de esos espíritus a los que ellos les sirven. Sabe que así es en el ámbito de Dios, porque Satanás lo que hizo fue imitar y tergiversar el diseño de Dios. Tienes que vivir una vida de altar. Tienes que entender que lo que le va a dar acceso a ángeles, a respuesta de Dios, a revelación divina, es cuando tienes un altar. Por eso Samuel se mueve a un lugar, levanta una ofrenda, levanta un holocausto. Eso es lo que significa holocausto. Holocausto es algo, una ofrenda, una adoración que conectaba el cielo con la tierra. El altar es el punto, es el lugar. Por eso dije que va muy relacionado con estar posicionado. El altar es el lugar donde te debes de posicionar, porque ahí es donde se conecta el cielo con la tierra. ¿Qué es vivir una vida de altar? Escuche esto. Vivir una vida de altar es vivir una vida de oración continua, porque la oración continua es lo que abre los portales del cielo. La oración continua es lo que hace que el cielo se manifieste en la tierra. David en una ocasión dice que edificó un tabernáculo donde había adoración continua, y la oración y la adoración están muy ligadas, porque lo que lo diferencia es solamente dos letras. Adoración, si usted le quita la A y la D, dice oración. David había visto los diseños del cielo y dice: vamos a levantar un tabernáculo, pero este va a ser diferente. Va a haber adoración 24/7. Se adoraba todo el día, todo el día. Y Dios se asombró tanto que en el libro de Hebreos dice que Dios en estos tiempos futuros va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué él no dice el tabernáculo de Moisés, sino el de David? Porque el de David estaba más conectado con el diseño, con la esencia del cielo. En el cielo se adora todo el tiempo. En el cielo hay una atmósfera de adoración, pero también de intercesión, porque Cristo intercede a la diestra del Padre. Y cuando usted hace en la tierra lo que se está haciendo en el cielo, entonces los ámbitos divinos empiezan a descender. Por eso cuando usted empieza a vivir una vida de altar, usted está abriendo un portal para que lo que se está manifestando allá en el altar de fuego, en el altar del cielo, se manifieste en tu vida. ¿Qué es vivir una vida de altar? Es vivir una vida de oración continua. No es que vas a orar una semana, no es que vas a orar un mes, no es que vas a orar 5 minutos, vas a orar cada día, vas a estar posicionado a cada segundo, vas a vivir en Él y para Él. Aleluya. Eso es vivir una vida de altar. Si tú entiendes estos dos principios, posicionarte en el lugar de su presencia y vivir una vida de altar, vas a fluir bien fácil en lo profético. Ya con esto termino. En una ocasión el Señor me da una revelación poderosa, un poco jocosa, puede dar risa, pero es bien poderosa. Yo veo en esta revelación que un hombre se acerca a mí. Él viene con una Biblia en su mano y él me dice: Eury, mira, yo tengo unos chimpancés, unos monos chimpancés, y yo lo he puesto a orar todos los días a las 3 de la tarde. Y ya ellos están profetizando. Y cuando ellos empiecen a fluir en liberación, yo te voy a avisar. Y yo me quedé asombrado. Yo dije: wow, pero ¿cómo que unos chimpancés están profetizando si son unos animales? Yo no sabía que la unción, que lo profético también era para los animales. Y el Señor me decía y me daba a entender: Eury,
Si vives una vida de oración continua, aunque tengas el coeficiente intelectual de un chimpancé, aunque tengas el cerebro de un chimpancé, vas a fluir porque es sencillo. Solamente tienes que vivir una vida de oración. Solamente tienes que estar posicionado y que tu vida sea un altar para mí. Y eso va a crear una atmósfera alrededor de ti, la cual te va a permitir acceder a la revelación. Pero eso lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de la atmósfera profética. Así que Dios le bendiga. Gracias por emprender este viaje de este seminario profético Generación de Samuel. Hoy guarde esos dos principios: estar posicionado y vivir una vida de altar. Así que Dios